Estamos una vez más en Punto de Reflexión, tu amigo y hermano Radamés Caraballo. Siguen creciendo las protestas a nivel mundial en contra del genocidio que está ocasionando Israel, los sionistas judíos, en contra del pueblo de Palestina. Para nosotros es vital que la gente entienda que hay una cadena de desinformación que busca desnaturalizar la realidad de este conflicto. Un conflicto que data de más de 75 años en contra del pueblo palestino y que se han orquestado todo tipo de maniobras para encubrir la naturaleza política internacional de este genocidio, pero de esta agresión constante que decimos y afirmamos no data de algunos años atrás, ni del momento de este conflicto en particular con las provocaciones del grupo Hamas. No, este conflicto es el resultado de más de 75 años. Esto nace a raíz de 1948, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue orquestado aviesamente por los países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo Estados Unidos y Europa. El mundo judío tiene una característica muy peculiar, porque aunque normalmente se habla del Estado judío y de que este es el que ejecuta todas esas acciones criminales, todas esas acciones terroristas contra el pueblo árabe y en particular contra el pueblo de Palestina, esto en verdad ha sido manipulado desde las Naciones Unidas y en complicidad, como dije, de los países imperialistas como Estados Unidos y Europa. La imposición de ese asentamiento judío en 1948 trajo conflictos automáticos porque ese era el propósito, romper ese nicho de lucha, digamos que de lucha soberana. No necesariamente puedo afirmar que sea una lucha de carácter revolucionario, pero sí un derecho fundamental de soberanía de esos pueblos por decidir qué harían con su cultura y con su organización de gobierno, e incluso con sus principios religiosos, porque es una decisión que tienen los pueblos de manera soberana, la cual debe ser respetada. Y tenemos como presente no solamente la guerra árabe-israelí de 1948, porque también tenemos lo que fue la guerra de los 6 días de 1967, así como la de Yom Kippur, la que se le llamó la guerra de Yom Kippur de 1973. Pero también tenemos las intifadas de 1987, donde la población palestina se mostró completamente opuesta a los avances de los colonos judíos en territorio palestino. Esto no es un conflicto nuevo y por ello es bueno que nosotros entendamos que en el marco de lo que es la propaganda internacional de Occidente, especialmente la que surge desde los Estados Unidos, no es casual, porque precisamente los judíos en los Estados Unidos, aunque representan apenas un 2% de la población estadounidense, es bueno destacar que los judíos tienen un poder político de cerca de una representación de un 6.2 en la Cámara de Representantes. Y eso es mucho decir en materia de influencia política. Por eso usted ve la complicidad de los gobiernos norteamericanos, de todos los gobiernos norteamericanos, contra las políticas expansionistas de los judíos en la Franja de Gaza, o sea, en el Oriente Medio. Para nosotros evitar que la gente entienda que esto es un conflicto de lesa humanidad, que el hecho de que el grupo Hamas, al cual nosotros tenemos nuestras reservas en cuanto a si lo que ha hecho, lo ha hecho con el interés de representar los intereses palestinos o simple y llanamente lo ha hecho dentro del marco de un plan de los grupos imperialistas para destruir al pueblo de Palestina. Para nadie es un secreto, para los que conocemos un poquito de la geopolítica, sabemos que el grupo Hamas, algunos años atrás, fue creado prácticamente por los grupos de inteligencia de la CIA y del Mossad. Usted sabe que el Mossad es la versión de la CIA
pero en el Estado israelí. Esos grupos de inteligencia crearon el grupo Hamas para enfrentar a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que lideraba el líder nacional histórico de Palestina, Yasser Arafat. Recordamos que este movimiento político de Arafat en Palestina era calificado y su administración era calificada por ser un gobierno laico, inclusive con principios de izquierda o con una línea de izquierda en general. Para nosotros es vital también entender que si bien es cierto, los palestinos en muchas ocasiones han tenido que reaccionar y que esta reacción del grupo Hamas tal vez pudo haber sido estado dentro de este contexto, ha sido como represalia a las invasiones de zonas palestinas por los colonos judíos. Inclusive esa entrada que hizo Hamas, esa provocación del grupo Hamas ni siquiera fue al centro fundamental del Estado judío, sino que fue en zonas que han sido determinadas, que han sido declaradas como zonas invadidas por los judíos en Palestina, específicamente en la Franja de Gaza. De manera que este conflicto tiene un tiquete directo al genocidio planificado por esos grupos imperialistas sionistas. Para nosotros evitar que el mundo continúe levantando su voz en contra de este genocidio de lesa humanidad. Imposible ser cómplice del asesinato de niños, de mujeres, de ancianos, de enfermos en los hospitales. Imposible que un pueblo o que los pueblos con principios de democracia, con principios de humanidad, nos sumemos a la complicidad de los gobiernos y países imperialistas que apoyan este genocidio de Israel contra Palestina. Jamás permitiremos que salgan impunes ante el mundo. Esa propaganda lesiva a la verdad proviene precisamente del dominio que tienen estos sectores de los medios de comunicación. Porque hay que destacar, por ejemplo, el dominio que tienen los judíos en Hollywood. Por eso ustedes ven tantas producciones cinematográficas donde presentan a los judíos como la parte buena y a los árabes como la parte mala. Precisamente son ellos los que controlan una serie de cadenas de producción cinematográfica en Hollywood, como son Paramount Pictures, 20th Century One, la Warner Brothers, Columbia Pictures, todas de propiedad judía. No es casual. Los medios de comunicación ustedes los buscan y analizan por qué son parciales, por qué ahora, por qué Hamas es terrorista y por qué los sionistas son simples defensores de su territorio. Es imposible declarar esta guerra como una guerra de iguales, como una guerra con un balance similar, cuando lo que se está produciendo es un genocidio.